Bienvenidos a Factor Humano por Infograma.net. Síguenos porque vas a tener siempre contenido de valor y de valor agregado en este programa. Consejos y temas importantes e interesantes por lo que actualmente estamos pasando, ¿no? Estamos pasando por situaciones que no podemos controlar, que no dependen de nosotros. La incertidumbre, la pandemia, la huelga, bueno, tantas cosas que han pasado y seguido. Si no tenemos resiliencia, no podremos ir hacia adelante. Y de ese tema que nos convoca hoy con John Pacheco, coach, facilitador de Factor Humano, invitado a este programa por Infograma.net y Factor Humano. En esta oportunidad vamos a hablar de la resiliencia, consejos, el concepto y aclarar un poco este tema que a veces pronunciamos y no sabemos su contenido, su significado. Más sin embargo, creo que todos ya estamos involucrados con esta palabra de una u otra manera y es una palabra que ya lo usamos con frecuencia. Bienvenido, John. Mucho gusto. Gracias por estar acá. Bien, cuéntanos, resiliencia, ¿de qué se trata? ¿De dónde proviene esta frase? ¿Y cuál sería su concepto de origen? ¿Y cuál sería su concepto que ya podríamos aplicarlo en la vida actual, en el aquí, en el ahora, en lo que estamos viviendo? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Miguel Ángel. ¿Sí? Realmente, mira, la resiliencia es una palabra extraída de la física tradicional, ¿sí? Porque no es una palabra inicialmente usada en la psicología. Resiliencia es la propiedad que tiene un material de soportar la tensión hasta el momento, un minuto antes, un segundo antes de la deformación, ¿sí? Entonces, es la capacidad que tiene un material físicamente de no deformarse, soportar la tensión hasta no deformarse. ¿Sí? Entonces, eso aplicado, tú me decías, bueno, eso ¿cómo lo aplicamos a nosotros, al ser humano? Porque al nosotros, día a día. Exacto. Resulta que nosotros tenemos, el ser humano, tenemos una tendencia, unos más, otros menos, a soportar más las adversidades que otros. Algunos nos caen unos problemas. Todos hemos pasado por problemas muy serios, muy fuertes. Hemos estado al borde del abismo, en la luz, en la oscuridad. Pero algunas personas podemos soportar las presiones de mejor manera que otros. Esa es la capacidad que denominamos resiliencia. Resiliencia, aplicado a nosotros, a los seres humanos, es la capacidad de soportar las adversidades y salir fortalecidos. Mira, que hemos pasado por situaciones muy difíciles. Pérdida de empleo, muertes, pérdida de seres queridos, problemas sociales. Muchos han salido fortalecidos, otros no tanto, pero estamos vivos. Correcto. Y si estamos vivos, es lo importante, aquí estamos. Así es, y algo que hemos aprendido también, el estar en el aquí y en el ahora. El pasado ya pasó, el futuro es incierto y lo que nos queda es el aquí y el ahora y vivirlo con resiliencia. Cuéntanos cómo entonces, como lo has dicho, cómo podemos aplicar la resiliencia a la cotidianidad, al día a día, a la vida. Bueno, realmente no existe una receta única, somos tan diferentes los seres humanos, tan diversos, pero existen ciertas pautas que podemos conversar. Primero yo creo que es importante aprender a dimensionar los problemas, ¿sí? Porque es verdad, hay problemas serios y grandes, hay problemas que podemos soportar un poco más fácil que otros, ¿sí? Los problemas emocionales son los más duros, ¿no? Y esos problemas emocionales nos pueden acarrear consecuencias físicas. No solamente nos afecta el alma, nos afecta físicamente, ¿ya? Pueden producir cambios en comportamiento. Se vuelven sintomáticos. Y eso es grave, ¿ya? Entonces, primero determinar la real dimensión de un problema, saber darle un peso, un valor. Este problema es grande, esta adversidad es más pequeña, pues la puedo manejar, ¿sí? Y cuando hacemos eso, segundo paso, tratar de ser más lógico, más racional, porque cuando tenemos problemas serios, lo peor que podemos hacer es ser impulsivos, darnos un tiempo de racionalizar lo que ha sucedido y no ser impulsivos. Sí, y que tocas este tema porque
Los estudios nos arrojan un resultado de el 85% las personas viven en la inconsciencia, un 15% viven en la conciencia. Y pasa. Entonces, ¿cuál sería aquí el mensaje? Es vivir en la conciencia, darnos cuenta de las cosas, darnos cuenta de causa-efecto. Tal vez la factura no te la pasen ahora, pero tal vez a futuro. Entonces, siempre reflexionar lo que tú dices, entrar en la razón para analizar de pronto qué causó esta situación que estoy viviendo actualmente, pero sin quedarnos en el pasado ni vivir con la culpa. ¿Qué piensas tú de este? Completamente de acuerdo. Vivir en el pasado, o sea, vivir en el pasado es tan terrible como vivir en la culpa o vivir en el futuro incluso, ¿sí? Cuando nosotros vivimos en el pasado, en nuestro cuerpo físicamente, entramos en un proceso de nostalgia y de depresión. Cuando vivimos en el futuro, entramos en un proceso de ansiedad. Por eso decimos que lo más recomendable para vivir sano y equilibrado emocionalmente es vivir en el presente. Porque el momento que tenemos es hoy. Lo que sucedió ya pasó. Y lo que Correcto, va a suceder. y con pandemia nos dimos cuenta de muchas cosas. En mi caso personal, me di cuenta que tengo ansiedad y eso me di cuenta porque a mí me dio COVID justo el 2020 en el mes de marzo y viví esa emoción, esa situación de ansiedad y digo, wow, no me había dado cuenta, ahí está el inconsciente, ¿no? Así De es. que he sido ansioso, desesperado. Pero a esto yo le pondría la actitud positiva, el querer salir de esa situación, el ver una esperanza, una luz. En mi caso de COVID, obviamente me ayudó toda la familia, pero era una actitud mía de querer seguir adelante, de alimentarme bien, de aterrizar a que de esta situación sí voy a salir, más sin Correcto. embargo, obviamente quedé aislado por mucho tiempo, pero lo que te quiero decir es que me ayudó muchísimo el pensamiento positivo, la actitud positiva que prevalece en mí desde muy pequeño, tal vez te diría, desde los 18 años que empecé a leer un libro que se los recomiendo a todos, de Norman Vincent Peale, El poder del pensamiento tenaz, el poder del pensamiento positivo, un libro que me acompaña hasta el día de hoy y que gracias a esa actitud estoy aquí ahora. Qué bueno, genial. Sí, lo que tú acabas de decir es muy cierto. La actitud positiva es lo primero, ¿sí? Gracias a la actitud positiva nosotros podemos salir adelante y no solamente desarrollamos la resiliencia, sino buenos hábitos. El poder, lo que tú decías, la introspección, el poder reflexionar sobre uno mismo, eso es importante. Claro, pero con esto no quiero decir que no te deprime, que no tienes tus bajones, que no tienes tu momento, Así pero es. a eso tú tienes que ver cómo te repones. Por eso digo, la decisión está en ti. Hay jóvenes que se deprimen desde una edad muy temprana y yo digo, wow, pero si tienen toda la vida por delante, pero Así es. todo esto que hemos vivido nos Así es. cambió la vida a todos, grandes, chicos, jóvenes, adultos, a todos. Así Entonces, es correcto. ¿cómo enfrentar estas situaciones y salir bien y airoso? Por eso es este programa, para darles tips y para que ustedes sepan que sí hay una salida a lo que tú estás viviendo en este momento. Depende de ti, de tu decisión, de querer salir, de manejar tu angustia, tu desesperación, tu depresión. Y eso es el aporte que nosotros queremos dar día a día, servir y apoyar a las personas que se contacten con nosotros y que estén viviendo alguna situación de este tipo. Muy bien. Bueno, te comento, aparte de racionalizar el problema, detectar que hay un problema, racionalizar el problema, yo creo que es muy importante, una tercera pauta, cómo fortalecer la resiliencia, es formar parte, crear en tu entorno grupos de apoyo. Es importante, esos grupos de Buenazo. apoyo, ya sea personal o profesional, son importantísimos porque uno no se siente solo. En esta época nosotros nos sentimos solos aunque no necesariamente estamos solos. Resulta que desde que tenemos los smartphones, 2007, 2008, el ser humano empezó un proceso de soledad.
En este momento nosotros nos sentimos más solos que hace muchos años atrás. Correcto. El smartphone, es verdad, la tecnología nos ha abierto muchas puertas, ha sido una gran herramienta, pero también nos ha ayudado a sentirnos solos. La importancia de tener una red de contactos familiares, amigos, personas cercanas con las cuales yo pueda contar, con quienes yo me pueda desahogar, es tan importante. Esa red de contactos es sumamente importante. ¿Qué opinas, Miguel Ángel? Sí, mira, yo recomiendo lo que tú dices, ¿no? Si vives solo por la situación que sea, sí es importante combinar deporte, la parte espiritual, algo que te llene, tu trabajo, las relaciones familiares y la amistad. Definitivamente los amigos son como nuestra familia y si contamos con ellos podemos tener grandes apoyos emocionales, no, incluso hasta económicos te diría, porque hay amigos que si pasas ciertas situaciones te apoyan y si ellos tienen una condición de poderlo hacer y Así tienen es. esa generosidad, ojo, no te digo que hay que estar pidiendo dinero o algo parecido, no. A veces esa misma persona se da cuenta de pronto de que en qué momento estás viviendo y su espíritu es generoso y te apoya, tal vez no con dinero, con trabajo o con alguna palabra Así o a es. veces invitándote a un café o de alguna manera, ¿no? Así Entonces es. sí, efectivamente, y de aquí nace esta comunidad de Factor Humano, infograma.net, que pueden acudir a nosotros a través de nuestras redes sociales y podemos apoyar, porque aquí estamos creando un grupo de apoyo con todos los consultores de Factor Humano, coach, que manejan temas emocionales, temas de desarrollo personal, para poderte brindar ese apoyo que tanto necesitas en lo profesional y en lo personal. Así es. Acabas de, sí, justamente iba a mencionarte como cuarta pauta el hecho de poder servir, ayudar a las personas, ayudar, involucrarse no en los problemas de la gente, sino en las soluciones de las Ser personas, ser facilitadores. facilitadores, eso Correcto, nos ayuda enormemente y nos hace crecer como seres humanos. El correcto. hecho de poder servir y ayudar a una persona que está en problemas, Ujú. ¿sí? Me hace a mí sentirme bien en primer lugar. Aparte de ayudar a otro ser humano, yo me siento bien como ser humano y me eleva la autoestima y me hace sentir Ujú. más fuerte, Bien, porque si bien. yo puedo aydarle a esta persona a Exacto, superar un exacto. momento Bien, y difícil, un tema lo que puedo tú hacer para mí topas, un mismo. tema que tú topas, el auto Autoestima, conciencia, autoestima, autoestima. autoestima, el Ujú. autoestima. Qué importante porque igual todo lo que has vivido de una u otra manera ha afectado tu autoestima. Que te has quedado sin trabajo, que te has quedado sin pareja, que te has quedado sin un familiar. Entonces eso, aunque tú no lo creas, llega a afectar la autoestima. Así Entonces es. ahí es donde debemos operar y como siempre yo recomiendo, depende ti. Primero, tu decisión, quiero salir de esto. Y segundo, ya el apoyo, el facilitador, Así el es. coach, el terapista, el psicólogo, el psiquiatra. Depende, el hecho de que tú vayas a un psiquiatra, a un psicólogo, no quiere decir de que no estás bien. Así Más es. bien, nuestra cultura, no tenemos esa cultura de ir frecuentemente al psiquiatra, al psicólogo, al terapista, al quiropráctico, ¿no? En Así otros es. países cada 3 o 6 meses es recomendable, ¿no? Entonces, sí me gustaría en este segmento 3 recomendaciones para vivir en resiliencia o cómo enfrentar estas situaciones que te congojan, que te deprimen, que te llevan a situaciones a veces de atarte a estos pensamientos que no te dejan progresar, que no te dejan avanzar. John, por favor. Perfecto. Bueno, básicamente yo creo que podríamos decir vivir aprendiendo. Yo creo que el vivir aprendiendo es muy importante porque el día que nosotros dejamos de aprender, dejamos de vivir. Realmente es importantísimo, ¿sí? La capacidad de conocernos, la capacidad de reflexionar sobre nuestros comportamientos y de nuestros hábitos, Y ¿sí? errores. Y errores, porque nosotros cometemos errores, todos los días cometemos errores, Sí, somos personas imperfectas que están sí, en sí, continuo sí. proceso de mejora, ¿sí? Y ser
positivo como tú lo decías. El Exacto. positivismo es Exacto, la actitud importantísimo. positiva. Así Y es. algo más, yo le agregaría también el feedback. Mira, qué importante. A mí cada vez que me dan un feedback, yo agradezco, te cuento. Jamás me resiento o lo tomo por el lado no amable. Así es. Más bien digo gracias, porque eso me hace ser un mejor ser humano, un mejor profesional y crear la mejor versión de mí mismo, ¿no? Que estamos en ese proceso. No importa tu edad, tú puedes sacar la mejor versión a los 18, 20, 35, 40, 60, 90, 83. Yo tengo amigos de 83 años que dan cátedra. Yo digo, wow, qué energía, Qué qué genial. vitalidad. Yo quiero llegar así a esa edad. Claro que me falta muchísimo, ¿no? Así es. Me gusta eso. Bueno, gracias amigos. Síganos aquí en infograma.net, en Factor Humano, y tendrás muchos consejos. Si necesitas apoyo, ayuda de nuestros coach, de nuestros facilitadores, estamos para servirte, para apoyarte. Lo importante es que tomes tú la decisión de salir de ese estado en el que te encuentras actualmente. Gracias.